Bueno amigos, ¿qué les puedo decir? Que me ha pasado de nuevo, que mi entusiasmo por hablar del tema de hoy, me monté mi triciclo, activé el micrófono y sorpresa, sorpresa, se me olvidó decirle a la cámara que iniciara la grabación. O sea que el programa que ustedes van a escuchar ahora no tiene video, porque el señor se le olvidó decirle a la cámara que grabara. Por lo tanto, este pedacito, después de 1 hora y media de hablar, esto es lo único que voy a presentarles en los inicios. Pero a partir de los próximos minutos van a ver solamente una foto mía haciendo el ridículo y un programa de audio muy bueno, porque estoy muy satisfecho de cómo evolucionó el programa. Recuerden que yo no hago programas con guión, son todos espontáneos, son todos lineales, yo no intercalo segmentos, yo no corrijo nada, yo los presento tal como los produzco. Es simplemente un reto, pero hoy se me olvidó activar la cámara. Así que espero que me disculpen, aunque ya todos ustedes más o menos están familiarizados con este tipo de podcast en movimiento, donde en realidad no hay mucho que ver. Es como muchos podcasts, donde usted pasa 1 hora viendo al señor sentado frente a un micrófono, en realidad no hay nada que ver. Lo importante de los podcasts es lo que las personas están diciendo, no lo que están haciendo. Entonces yo me beneficio de esa plataforma para que ustedes me escuchen. Entonces ustedes pueden activar mis videos e irse a hacer sus diligencias o irse en el automóvil, manejar, hacer otras cosas mientras yo estoy hablando, porque al fin y al cabo lo que yo aspiro es que ustedes me escuchen más que me vean. Como les dije, no hay mucho que ver. Siempre pedaleo por las mismas áreas alrededor de mi casa. O sea que les pido disculpas porque hoy las conversaciones de movimiento no van a tener movimiento. Lo que van a tener es voz y una imagen estática sin movimiento. Pero bueno, así son las cosas. Por eso es que la inteligencia artificial va tarde o temprano a prevalecer, porque estoy seguro de que el día que yo tenga una máquina con inteligencia artificial que ya conozca mi forma de funcionar, al yo empezar a hablar va a empezar a grabar y no voy a pasar yo por la pena de que se me olvide activar la cámara y de que ustedes tengan que escuchar una imagen estática durante 1 hora porque a mí se me olvidó grabar. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Conversaciones de Movimiento, retomando la serie de programas sobre la inteligencia artificial. En el último episodio terminé en el lanzamiento que se hizo en el año 2023 del website ChatGPT, que fue el website de más rápido crecimiento en la historia de las páginas web. En cuestión de días, millones de personas se suscribieron a este sitio web de OpenAI, de la inteligencia artificial abierta, así se llamaba la fundación, que ahora es una empresa, y comenzaron gratuitamente a explorar los inicios de la democratización de la inteligencia artificial, quedando la mayoría de las personas, si no casi todas, completamente sorprendidas de las respuestas que daba la inteligencia artificial a cualquier pregunta que se le hiciera sobre cualquier tema. Para ese momento, OpenAI, que es la empresa líder, diríamos por ahora, porque el liderazgo ha ido cambiando rápidamente de mes a mes, era la más conocida, pero nos enteramos muy pronto que había otra empresa que todos conocemos y que todos hemos usado muchísimo, que se llama Google, que era líder también en el desarrollo de estos algoritmos de inteligencia artificial, solo que no conocíamos eso. Ellos estaban trabajando detrás, pero no habían sacado un producto
abierto al público general que permitiera hacer el tipo de consultas que se hacían en ChatGPT. La razón fundamental para ese momento es que Google ha construido un imperio económico sobre la base de su buscador, que es Google, pues. El verbo googlear es eso, buscar información en Google. Y eso se hizo tan extraordinariamente útil en una primera etapa que generó un tráfico inmenso de personas que todos los días dejaron todos los otros buscadores de información en Internet para lanzarse a Google, que tenía o que tiene un algoritmo altamente sofisticado para tratar de adivinar qué es lo que usted está buscando cuando hace una consulta a Google. Para ese momento Google tenía un botón que resultaba sorprendente, que se llamaba "Me siento con suerte hoy", porque usted entraba a buscar cualquier cosa, la vía más barata de llegar a un país, cualquier información previa sobre cualquier hecho histórico, cualquier consulta de cualquier tipo que usted pensara que estaba en Internet, una noticia de última hora, un detalle sobre una persona, sobre una situación, todo eso se buscaba en Google. Y entonces usted ponía la pregunta, activaba la respuesta y una de esas activaciones era "Me siento con suerte hoy". Y sorprendentemente, lo más probable es que los primeros resultados que diera Google a la solicitud que usted estaba dando eran altamente relevantes. Eran altamente relevantes. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo sabía Google qué era lo que yo estaba buscando? Bueno, porque Google comparaba las búsquedas semejantes con las opciones que la gente había escogido cuando hacía consultas similares en el pasado, y de allí el algoritmo calculaba la probabilidad de que lo que usted estaba buscando fuera lo mismo que miles de personas como usted, millones de personas como usted estaban buscando cuando hacían esa solicitud, y de esa manera pues le ofrecía esos resultados, que por supuesto tenían un gran chance de ser lo que usted estaba buscando. Ese algoritmo secreto se ha ido mejorando, se ha ido entonando, y generando tanto tráfico ha hecho que Google se transforme en el monopolio de las búsquedas. Otras empresas han tratado, Microsoft ha tratado, Mozilla ha tratado de crear buscadores tan eficientes como Google, pero por un tiempo enorme Google representó la mejor opción para que usted encontrara la información que estaba buscando. Eso se mantuvo y eso generó tanto tráfico que le permitió a Google montar su negocio sobre las búsquedas. Y su negocio es vender la publicidad a aquellas personas que les interesa llegar a usted cuando usted está buscando cierto producto o cierta información. Y eso es lo que Google le vende a los anunciantes. Google le vende a los anunciantes la posibilidad de colocarle un aviso justamente a personas que están buscando lo que usted está buscando. Entonces, si usted está buscando raquetas de tenis de cierto estilo, y eso es lo que le pone a Google, Google ahora no solamente le dice las marcas sino les pone los comerciales por los cuales han pagado empresas para aparecer de primeros en la búsqueda que se le da a usted. Eso ha hecho a Google una corporación extraordinariamente poderosa, rica, billones de billones. Y evidentemente Google, dentro de ese algoritmo, usaba mucho de la inteligencia artificial para calcular esa probabilidad de facilitarle a usted la información que usted quería justo con la publicidad. Pero en eso viene OpenAI, que es esta empresa de inteligencia artificial abierta, y le pone a usted una misma caja de búsqueda para que usted pregunte lo que le dé la gana
y le da una respuesta precisa, completa, gratuita y sin comerciales, pues, sin anunciantes, ¿no? Y a diferencia de buscarle la información o buscarle sitios web donde puedan encontrar la información, le da la información directamente. O sea, si yo antes buscaba un detalle sobre cualquier cosa y se lo preguntaba a Google, Google me daba la lista de las páginas web donde yo podía encontrar esa información. Pero todavía era mi responsabilidad saltar de página en página buscando los detalles de lo que yo estaba buscando. O sea que podríamos decir que Google te arrimaba a la respuesta que tú estabas buscando, pero tú tenías que hacer un esfuerzo adicional de encontrarla dentro de las páginas que Google te recomendaba. Por lo tanto, Google dependía básicamente del registro de páginas web, de los millones y billones de páginas web que se hacen a diario, algunas estáticas, donde la información no cambia, y muchas dinámicas como las de los centros de noticias que cambian minuto a minuto. Google indexa todas esas páginas, las analiza con sistemas de inteligencia artificial y le da un ranking de probabilidades que se ajusta a lo que usted esté buscando. Ese es el modelo de negocio. Por lo tanto, eso le permitió a Google conocer bastante bien cómo funcionaba la inteligencia artificial para analizar millones y millones y millones de palabras y textos concentrados en millones de páginas web, analizarlas, rankearlas, etc. Rankearla es jerarquizarla, pues, darle un determinado peso a cada información. De manera que Google estuvo trabajando en inteligencia artificial por años, pero era para su consumo interno. O sea, de eso uno no se enteraba. Y uno no se enteraba porque a Google no le interesaba darle la información a uno. A Google le interesaba era que uno visitara su página, viera la publicidad y a su vez fuera a otras páginas a ver publicidad en otras páginas. Con ese modelo de negocio. La tecnología de inteligencia artificial de la empresa OpenAI era abierta. Tú quieres una respuesta, te la doy. Ahora, ¿cómo la da la inteligencia artificial de ChatGPT? Ella no busca como tal en una base de datos, sino que ella ha sido, como dije en el programa anterior, preentrenada como se entrena un cerebro humano, con aprendizaje. Se le enseña cómo las palabras se concatenan para formar oraciones, cómo las oraciones tienen sentido, tienen una idea, conllevan a su vez variaciones sobre esa idea. Y de esa manera, la inteligencia artificial tiene una imagen de el material que se le ha dado, y a la hora que usted hace una consulta, esa consulta suya pasa por todas esas redes neuronales y se sintetiza, se produce una respuesta en función de lo que usted pregunta. A lo que usted pregunta lo llaman el prompt. Promptear es eso, ¿no? Es hacerle una consulta a la computadora. Y la computadora, en este caso, las redes neuronales, porque no es una sola computadora, son miles y miles de computadoras en lo que se llaman centros de datos o data banks, utilizando millones de tarjetas de procesamiento digital para poder procesar todos los datos necesarios para darle la respuesta que usted está buscando. Estoy asumiendo que los que me están oyendo ahorita tienen un conocimiento muy básico de las ciencias de la información, computación e informática. O sea que les parecerá a algunos que lo que estoy diciendo lo sabe todo el mundo, pero en el grupo de edad en que yo me muevo, no todo el mundo sabe de lo que yo estoy hablando. Entonces, yo trato de bajar el nivel y de explicarles las cosas a personas que no están familiarizadas con cómo funciona
esa caja negra que está detrás de esa pantalla y que le da esas respuestas tan asombrosas a cualquier cosa que a usted se le ocurra preguntar. De tal manera de que así funciona ChatGPT. E inmediatamente que ChatGPT salió y empezaron millones de personas a usarlo, se vaticinó el final de Google. Se dijo, bueno, se acabó Google. Hay que vender las acciones de Google porque Google ya no tiene vida. ¿Quién va a meterse en google.com a buscar una información para que le den 250 sitios web y una tonelada de anuncios, cuando uno puede entrar en un sitio gratuito que se llama ChatGPT, hacer una consulta y tener la respuesta inmediatamente? Y eso causó un pánico, porque yo tengo la impresión, y la gente en general tiene la impresión, de que este anuncio y este lanzamiento de OpenAI, de su modelo ChatGPT, tomó por sorpresa a Google. Ellos tenían que saber que esta gente estaba trabajando en inteligencia artificial. Lo que no sabían era qué tan avanzado estaba, porque es un secreto corporativo, y no sabía que lo iban a lanzar al público como lo lanzaron, de la manera en que lo lanzaron y totalmente gratuito. Yo fui uno de los que dejé de hacer consultas a Google y me metí de cabeza en ChatGPT. ¿Cuáles fueron mis primeras experiencias con ChatGPT? Bueno, total y completo asombro. Empecé a hacerle preguntas de medicina, porque yo soy médico, a hacerle preguntas de ingeniería, porque soy ingeniero. Y luego empecé a profundizar en muchas otras cosas para ver si encontraba algún tipo de defecto en esta aparente inteligencia artificial. Les recuerdo que la inteligencia artificial no es una verdadera inteligencia. La inteligencia artificial es una aproximación estadística a muchas áreas de la inteligencia humana que hacen pensar quienes interactuamos con esta inteligencia artificial que hay una entidad inteligente dentro de esa caja negra. Pero en realidad todo es matemática, todo es palabras, ideas, oraciones que han sido probabilísticamente calculadas para aproximarse a la pregunta que acabamos de hacer, pero la computadora, o en este caso inteligencia artificial, no sabe qué está escribiendo, no tiene idea de por qué lo está haciendo. Entonces se presenta una analogía como de que la inteligencia artificial es una entidad que tiene todo el conocimiento con el cual fue alimentada, pero no sabe por qué fue alimentada, no tiene sentido de propósito, no tiene capacidad creativa intrínseca y no puede hacer nada que no esté dentro del dominio de lo que ha sido prealimentado en el proceso de entrenamiento. Para esa época, la única ventaja de usar Google era que Google tenía informaciones recientes. En esa época, ChatGPT había sido alimentado hasta el año 2023, por lo tanto, si usted le preguntaba quién ganó el partido de fútbol ayer, ChatGPT no tenía información sobre eso. Llamó la atención que usted podía hacer consultas de todo tipo, incluyendo consultas que daban la sensación de creatividad. Usted le decía, escribe un poema para mi mamá, que se llama Cecilia, y sorpresa, escribía un bello poema para una señora que se llama Cecilia. Y al haber entendido que Cecilia es su mamá, el sistema establecía una relación probabilística de las palabras que probablemente se podían usar en una poesía para la mamá de uno. Totalmente diferente el poema si le hubiera dicho que era su papá o si le hubiera dicho que un poema para su ciudad. O sea, la inteligencia artificial aparentemente entendía lo que usted estaba buscando,
Pero de nuevo, no es que entendían el sentido humano, sino que ella matemáticamente establecía, por la presencia de una palabra u otra, la probabilidad de construir una respuesta específica para lo que usted quería. Fíjense que en ese caso, al decirle, mi mamá se llama Cecilia, ella escribió una poesía por una persona llamada Cecilia. Entonces, podía escribir poemas, podía escribir letras de canciones, pero interesantemente en esa primera generación, cuando usted le pedía ciertas respuestas matemáticas a problemas matemáticos, la inteligencia artificial se pelaba, ocasionalmente decía cosas que no eran correctas. Y la otra cosa que empezó a notarse en esa época, y hablando de hace casi 2 años, era que ella fantaseaba mucho. O sea, a veces le daba una respuesta de un autor que no existía, con un planteamiento que tampoco existía. De manera que si usted no sabía del tema que usted estaba preguntando, podía correr el error de salir a usar esa información que estaba equivocada por completo. Eso lo llamaron alucinaciones, creando un problema grave. Pues imagínense ustedes que ustedes hacen una consulta legal sobre un determinado problema legal y la inteligencia artificial les responde que según un caso dado entre la corte tal y la corte tal se sentenció tal cosa, y usted se va tranquilo a la corte con ese argumento. Resulta que esa sentencia nunca existió, ese corte o ese litigio nunca se realizó, y eso todo lo imaginó la inteligencia artificial. Empezó la gente a burlarse de la inteligencia artificial y a preguntarle a los creadores, bueno, ¿y qué es esto? A veces es confiable la respuesta que da, y a veces es realmente fascinante o completamente alucinante lo que está diciendo, ¿no? Y ellos explicaron que para ese momento el entrenamiento que ella había sido programada había sido relacionado con la idea de satisfacer al cliente, que es usted, de darle siempre una respuesta. Entonces, así como hacemos los seres humanos, es curioso que la inteligencia artificial termina haciendo las mismas cosas que hacemos los seres humanos. Cuando usted le preguntan algo y usted no sabe, son pocas las personas que uno dice, no sé, no te puedo responder porque no sé. Sino que la mayoría de la gente inmediatamente pone a darle vuelta a la cabeza para quedar bien con la persona que le está haciendo la pregunta, para no quedar como un ignorante, y sintetiza una pregunta. Y muchas veces sintetiza una respuesta. Y muchas veces esa respuesta pues es totalmente imaginaria, no existe tampoco. Nosotros mismos la creemos. O sea que nosotros no nos podemos burlar mucho de la inteligencia artificial porque alucine, porque nosotros mismos también muchas veces mentimos y asociamos cosas y creamos cosas que no existen. Yo me autoconfieso haber inventado personajes de mi familia que supuestamente dijeron cosas que no dijeron y que no existieron, pero era una forma argumentativa de yo presentar una idea mía como que si era de un familiar mío. Yo pensaba que yo era el único que usaba esos trucos, pero ahora me he dado cuenta que conozco mejor la retórica, que mucha gente utiliza ese recurso para no decir constantemente yo digo, yo pienso. Entonces tú dices, no, mi tío piensa tal cosa, mi primo piensa tal cosa. De esa manera uno lanza las ideas de uno y ve cómo son recibidas, ¿no? Porque entonces si la persona con la cual uno está conversando te dice, no, ese tío tuyo está loco, si no es así, está equivocado. Tú dices, bueno, menos mal que le eché la culpa a mi tío y no lo dije que era una idea mía, porque entonces el loco, el equivocado iba a ser yo. Bueno, esta pequeña nota jocosa se las digo porque seguro que muchos de ustedes se identificarán con lo que yo acabo de describir. Bueno, sigo con la cuestión. Entonces, llegó un momento en que la gente pensó, bueno, de repente esto no es así tan confiable como parece, pero lo que no tomaron en cuenta es que este no era un producto estático, sino que esto era un producto en evolución. Es como que si uno le preguntara a un niño de 4 años algo
y no lo supiera y lo inventara y uno dijera, no, ese muchachito es un estúpido, ese no tiene inteligencia alguna. Mira lo que me respondió, semejante tontería, ¿no? Lo que uno no sabe o lo que uno no termina de entender es que un niño de 4 años tiene muchas limitaciones a la hora de argumentar una respuesta, pero está aprendiendo. Y está aprendiendo rapidísimamente. Entonces, en cuestión de 6 meses, ese niño que no tenía respuesta ahora las tiene. Y cada día van a ser mejores y más amplias y más extensas en cobertura y en profundidad. Porque al fin y al cabo, ese es el desarrollo de la inteligencia humana. Entonces, eso fue lo que pasó. La inteligencia artificial mejoraba porque de cada interacción con cada uno de nosotros, ChatGPT aprendía. Había un par de simbolitos con una manito para arriba y una manito para abajo. Si a usted le parecía que las respuestas eran buenas, usted ponía la manito para arriba y el sistema sabía, caramba, el consumidor de esta información le parece que la respuesta fue correcta. Y si le ponía para abajo, el sistema sabía que se había equivocado y aprendía de esa equivocación. Cosa que no todos los seres humanos aprendemos cuando nos equivocamos, pero la inteligencia artificial está hecha precisamente para aprender de sus equivocaciones. Y entonces millones de personas se dedicaron a interactuar con esta inteligencia artificial abierta, OpenAI, y empezó a hacerse mejor. Para ese momento era la versión 3.0, después vino la versión 3.5 y después vino una versión revolucionaria que es la 4.0 con algunas variantes, que es la que estamos usando en este momento. Para ese momento, la inteligencia artificial que lanzó esta empresa revolucionaria, disruptiva, fue básicamente intercambio de palabras. A pesar de que ya la tecnología de reconocimiento de voz existía, no obstante, uno tenía que escribir las solicitudes. Uno no podía hablar con la inteligencia artificial en ese momento como tal. Ni ella tampoco estaba en ese momento en capacidad de darnos la respuesta en forma hablada como inteligencia. Uno podía agarrar el texto y transformarlo en audio, pero eso era otra cosa adicional que había que hacer. No había pasado varias semanas o meses que ChatGPT estaba revolucionando las redes y el mundo de las empresas, porque todas las empresas empezaron a darse cuenta del potencial que eso podía tener, porque era la evidencia más clara del potencial de la inteligencia artificial. Y las consecuencias de esas primeras experiencias y de interacciones con ChatGPT hizo que muchas empresas dijeran, de cabeza con la inteligencia artificial, vamos a trabajar en todo lo que tiene que ver con esta industria. ¿Qué se necesita para que esto crezca? Se necesitan centros de datos, se necesitan millones y millones de ordenadores y se necesitan millones y millones de tarjetas de procesamiento gráfico GPU. ¿Quién las hace? Bueno, las hacen varias empresas, pero hay una que se llama NVIDIA, que las ha venido haciendo para uso en videojuegos y para uso en monedas crípticas, en criptomonedas, pero que son esenciales para las necesidades de cómputo de esta inteligencia artificial. Cuando se corrió la noticia de la magnitud de las necesidades que iba a tener esa industria, las acciones de NVIDIA se fueron al cielo, subieron muchísimo porque era la empresa líder en el desarrollo del hardware necesario para hacer posible que la inteligencia artificial llegara a todo el mundo que la necesitara. Y las empresas ya ahora de software dijeron, bueno, esto hay que meterle mucho dinero porque el futuro de la industria tecnológica está vinculada a la utilización de la inteligencia artificial, de modelos similares a esto, para todo tipo de actividades que necesiten manejo de información, procesamiento de datos
y toma de decisiones. En eso, un buen día, yo creo que el mismo día que salió o días antes, si ya les habían avisado, la gente de Google sufrió un shock. ¿Cómo? Que una empresa se nos adelantó, pero si nosotros tenemos más de 10 años trabajando en inteligencia artificial, bueno, pero ustedes no tienen producto alguno para el consumo masivo. Ustedes podrán decir que tienen demasiados años trabajando en inteligencia artificial y de hecho lo tienen. Tienen unos proyectos que están haciendo avances notables en otras áreas de la computación, pero ustedes no tienen un chatbox con las capacidades de OpenAI. Y entonces salió rápidamente Google a sacar un producto un poco improvisado, similar a el de OpenAI. Con tan mala suerte que las primeras experiencias mostraron que era un producto todavía muy precario y fue objeto de burla, y eso hizo que las acciones de Google también se desplomaran, porque era evidente que no había un equivalente competidor de lo que estaba ofreciendo OpenAI en ese momento. Las consecuencias de ese fenómeno de ChatGPT fueron tan grandes que la misma Microsoft, cuyo negocio es precisamente los clientes corporativos y los clientes en general de consumo masivo, salió corriendo y le ofreció como 80.000 millones de dólares a OpenAI para que ampliara los recursos para ofrecer para ofrecer la inteligencia artificial a todos los clientes de Microsoft. En una versión de ChatGPT que la denominó Microsoft, ¿cómo que se llama? Copiloto. Porque ya era evidente que un profesional de la industria, de la información, de la administración, toda persona que tiene que tomar decisiones, y para tomar decisiones tiene que buscar información confiable y procesar datos rápidamente, generar cuadros, generar gráficos, generar todo este tipo de cosas, se beneficia muchísimo de tener un copiloto, de tener un asistente a quien pedirle eso. Antes de la aparición de la inteligencia artificial, esos asistentes eran otros profesionales a quienes se les delegaba ese trabajo. Entonces, si usted era un contador senior y usted quería hacer unas proyecciones de ingresos y egresos para su empresa, usted llamaba a un grupo de jóvenes contadores novatos o personas a su subordinado y les asignaba las tareas para que ellos procesaran la información y se la trajeran ya predigerida, de manera que usted pudiera analizarla y tomar las decisiones. Si súbitamente usted tenía esos asistentes, ya no en forma real de seres humanos, sino de una computadora, de un servicio, que usted le dijera lo que quiere obtener y ese servicio computacional lo produjera automáticamente, pues usted podía despedir a todos esos asistentes que tenía, porque ahora tenía un recurso que se los hacía más rápido, a menor costo y en una forma, en ocasiones, hasta más confiable. Ese era el deseo. Y entonces se habló rápidamente de 3 niveles de la inteligencia artificial. Ahorita estamos entrando al segundo nivel. El primer nivel era quien tiene acceso y usa eficientemente la inteligencia artificial, vale por varias personas. O sea, un empleado que tenga un trabajo de cualquier tipo, que tenga manejando información, si usted aprende algo de inteligencia artificial y lo usa eficientemente dentro de sus responsabilidades, usted vale el doble, el triple o muchísimas veces más que 20 otros empleados sin ese recurso. Lo cual hizo inevitable que ya empezara la gente a decir la inteligencia artificial va a acabar con muchísimos empleos. Porque ¿para qué tener tantas personas procesando una información que las redes neurales las procesan en segundos
y en forma más confiable que los posibles errores humanos que puede haber distribuidos entre varias personas analizando información. De tal manera que esas fueron las primeras proyecciones, hicieron ver el gran potencial que tenía la inteligencia artificial de dejar a la gente sin trabajo, sin el trabajo de procesar información. Sin embargo, en ese primer nivel siempre se necesitaba la persona que revisara lo que el ChatGPT dice, que escribió, lo pusiera en contexto, viera si hay algunos errores y lo usara si lo juzgaba correcto o lo rechazara si lo juzgara incorrecto. De manera tal de que la intervención humana para ese primer nivel de la inteligencia artificial era necesaria. Un poco como fue la introducción de la inteligencia artificial en la aviación comercial, por ejemplo, cuando empezaron a surgir los computadores, los controladores de vuelo. La idea no era quitar al piloto, porque para ese momento la computadora no podía volar el avión, pero evidentemente uno de los personajes de la tripulación de antaño, que era el navegador, y a veces hasta el copiloto, se podía prescindir de él porque ya el piloto podía delegar muchas funciones al computador de vuelo. Pero todavía se necesitaba el piloto para saber si el computador estaba equivocado. Entonces el primer nivel es el uso de la inteligencia artificial como recurso de apoyo para la toma de decisiones, pero sin eliminar la supervisión del humano de lo que está pasando. Sin embargo, muchos visionarios dijeron, esto es solo el comienzo. Por ahora, la inteligencia artificial se equivoca a veces y requiere un humano que se dé cuenta de las equivocaciones. Pero tarde o temprano, el computador nunca o casi nunca se va a equivocar. Y es más, cuando el humano crea que la computadora está equivocado, un tercer observador va a poner en juicio si el que está equivocado es el supervisor. Porque siempre hemos pensado que el humano, por ser humano y por tener su inteligencia natural, nunca se equivoca. Resulta que los errores humanos son más comunes de lo que uno cree. Entonces hemos estado fundamentando toda la construcción de nuestra civilización sobre la base de que los humanos se equivocan muy poco. Pero ahora que tenemos sistemas sumamente competentes a la hora de darnos la información correcta, es que nos damos cuenta de la cantidad de veces que los humanos no tienen la menor idea de lo que están diciendo y están equivocados, etc. Otro aspecto notable de estas primeras interacciones con la inteligencia artificial eran los sesgos. Se le hacía una pregunta y cuando el ChatGPT respondía, el que estaba observando la pregunta decía, pero es que esta computadora es de izquierda, o es de derecha, o es racista, o es misógena, o este computador tiene un sesgo en tal o cual dirección. Y inmediatamente muchas personas empezaron a proponer el hecho de que alguien estaba manipulando los algoritmos para que las respuestas salieran en una dirección u otra. Los expertos dijeron, no, eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que, como ella ha sido alimentada con todo tipo de informaciones, esas informaciones son las que tienen el sesgo. Esas páginas web de derecha pues tienen información con el sesgo de derecha y las de izquierda tienen el sesgo de izquierda y así sucesivamente. Entonces, todo ese material cayó en el dominio de la inteligencia artificial y ahora que ella está hurgando ese dominio para extraer soluciones a las preguntas que se le están dando, ella las trae y las presenta y las organiza con los mismos sesgos como fueron introducidos en el proceso de aprendizaje. Pero vamos entonces a crear factores de corrección que ellos llamaban alineación
para que se disminuyan el número de errores que la inteligencia artificial no inventa, sino que produce en función de que el contenido que está recibiendo es sesgado de igual manera. Eso entonces creó otra dimensión de la evaluación de la inteligencia artificial que no tiene nada que ver con si está equivocada o no, sino con la ética de la inteligencia artificial. Puede estar correcta, puede dar la información correcta, pero es éticamente cuestionable la información que está dando. Y entonces las personas que estaban evaluando esta tecnología dijeron, bueno, entonces tenemos que poner guías éticas para que la inteligencia artificial no se transforme en una herramienta para el mal. Por ejemplo, yo recuerdo que algunas de las preguntas más famosas era cómo destruir algo, cómo destruir una universidad, cómo destruir una economía, cómo destruir un país. Y como la inteligencia artificial no tiene conciencia, ni tiene sentido ético, ni nada, ella respondía. Lo que tiene que hacer es esto y esto y esto y esto y esto. Y objetivamente no era incorrecto las recomendaciones de destrucción que tenía la inteligencia artificial. Lo que era inmoral, o poco ético, o hasta peligroso, dañino. Lo cual es una de las cosas interesantes que tiene la inteligencia humana, que es esa parte ética, ¿no? Que en un momento dado, si alguien me puede preguntar mi opinión de alguien, y yo, antes de dar la respuesta objetiva que mi cerebro produce, mido el impacto de lo que voy a decir, veo la cara y el rostro de la persona a la que voy a acusar o a la que voy a afectar y decido no decirlo. O decido desviar la conversación. O decido cambiar por completo lo que iba a decir y poner una cosa más diplomática. Esas son las cosas que hace el ser humano, porque la inteligencia humana es más compleja que la inteligencia artificial. Por ahora. Porque de nuevo, la inteligencia artificial no es estática, es dinámica, se está cambiando constantemente y está aprendiendo. Ya me imagino que la inteligencia artificial ha empezado a conocer con quién está conversando, conocer en el sentido de que ya ha tenido varias interacciones anteriores, no conocer como los seres humanos conocemos a otros, que conocemos sus pasiones, sus inclinaciones, sus sensibilidades, etc. No, lo que ha hecho la inteligencia artificial es que después de interactuar con nosotros tantas veces, tantas preguntas que le hemos hecho, hay una alta probabilidad matemática de que el doctor Cisneros, cuando hable conmigo, me pregunte cuestiones de salud. No es por ninguna intuición ni ningún fenómeno sociológico, psicológico o extraterrestre. Es simplemente que ella matemáticamente ya sabe que la mayoría de las preguntas que yo hago tienen que ver con la salud. Y conoce mi nombre, sabe dónde vivo, etc. Entonces es una cuestión, como dije, no es una inteligencia real, es simplemente el cálculo probabilístico de informaciones para satisfacer el prompt, para satisfacer la pregunta o la solicitud que se le ha hecho. Hasta ese momento empezamos nosotros, los que estábamos experimentando con esta tecnología, a conocer varios términos nuevos. Uno de ellos era, y no quiero hablar de la parte técnica, que es muchísimo más, muy fascinante, pero esta parte tenía que ver con la modalidad. Entonces se empezó a hablar de que esta era la primera etapa de una inteligencia artificial unimodal, es decir, su único modo de interacción era texto. Preguntas van, respuestas vienen. Pero que pronto progresaríamos hacia una inteligencia artificial multimodal, que era el equivalente a los otros órganos de los sentidos. Pues, si usted tiene una relación con una persona con la cual tiene meses escribiéndose,
usted su forma de conocer a esa persona y de comunicarse es a través de la escritura. Pero si en un momento que lo conoce personalmente, ahora puede hablar con la persona. Entonces ahora hay un nuevo modo de comunicación que es el lenguaje hablado. Y ellos dijeron, pronto va a empezar la inteligencia artificial a hablar y a reconocer su voz y a expresar en voz lo que usted quiere o lo que usted le ha solicitado. Y aquí quiero hacer una pequeña nota, porque pareciera como que eso no existía. Sí existía la capacidad de las computadoras de emular voz humana en forma de conversión del texto de un mensaje a fonemas que pudieran ser escuchados por un parlante. Ya existía hace décadas, en el siglo pasado. Lo que no había era que esa voz no sonara como una máquina. O sea, que esa voz careciera de los matices sofisticados de la conversación humana. Era lo que llamábamos nosotros una voz robótica. Yo no sé la respuesta a su pregunta. Versus una respuesta más humana como, no tengo la menor idea de lo que usted está diciendo. Entonces, pero ya empezaba a verse el potencial de la inteligencia artificial para condicionar un lenguaje de comunicación verbal muy parecido al humano. Y siguiendo el famoso test de y de esa manera comunicarse mejor con humanos al punto de que el que estaba recibiendo el mensaje de la computadora no pudiera saber si realmente era una computadora o una persona en la que estaba hablando con esa persona. Y no me estoy refiriendo a un mensaje, sino a un completo diálogo, un intercambio completo de lenguaje hablado. Y además de eso, entonces estaba también en la multimodalidad, es decir, la capacidad gráfica, la capacidad de los modelos de lenguaje, que así se llamaban ya, LLM, Large Language Models, modelos de lenguaje gigantescos, grandes, que no solamente fueran de lenguaje hablado o escrito, sino que también fueran de lenguaje pictórico, visual. Es decir, que el modelo, que uno pudiera interactuar con la computadora, con el sistema de inteligencia artificial, presentando la imagen y recibiendo como respuesta imágenes en respuesta a las solicitudes que les estemos dando. Cosas como, mira lo que estoy enseñándote, ¿qué crees tú que sea esto? Y que el modelo nos diga, yo creo que eso es una lesión de piel de este tipo, que puede ser interpretada como una enfermedad de este tipo, y déjame mostrarte algunas imágenes parecidas a la que tú me acabas de dar para que tengas una idea de qué tan aproximado es lo que tú tienes o lo que me acabas de enseñar a lo que nosotros conocemos que son lesiones parecidas de esta enfermedad. Ese tipo de cosas, cuando una inteligencia artificial llegaba a ese punto, se hablaba de la inteligencia multimodal. Y ya llegamos a esa. Ya en estos últimos meses del año pasado, del 2023, del 2024 y ahora del 2025, ya tenemos muchas plataformas de inteligencia artificial multimodal. Sigue el proceso de inyección de dinero a la industria de la inteligencia artificial, explosivo. Todos los días aparece una nueva compañía. Si usted decía, yo tengo una idea de cómo hacer esto mejor que OpenAI, a usted le llovían millones de dólares de inversión para que usted explorara su idea. Bueno, no es exactamente así, pero si usted probaba que usted tenía alguna idea de lo que estaba diciendo, probablemente no le fuera muy difícil conseguir dinero para eso. En ese sentido empezaron a surgir otras empresas. Microsoft se metió en el área de inteligencia artificial comprando una participación enorme e invirtiendo en OpenAI.
Google tenía plata suficiente para hacerlo. Y empezaron a aparecer otras empresas que han ido poco a poco ocupando un espacio dentro del espectro de la oferta mundial de inteligencia artificial. Algunos de los que yo más uso es Cloud, de una empresa que se llama Anthropic. También uso uno que me gusta mucho que se llama Mistral, que es de un grupo francés. También uso Perplexity, que es una plataforma que conjuga muchos otros. E inmediatamente empezaron a surgir miles de empresas intermediarias que ofrecían bajo suscripción el acceso a la inteligencia artificial y que no contando con infraestructura propia, lo que hacían era llamadas a lo que se llama el API, que es básicamente usted se afilia a mi empresa y yo lo conecto con la inteligencia artificial. Ellos eran básicamente subarrendatarios de la capacidad de cómputo de las grandes empresas. Eso creó un sector nuevo que ha recibido billones de dólares en inversión. Como les dije, el negocio se ve gigantesco porque no cabe la menor duda de que en los próximos años prácticamente toda persona sensata va a utilizar para su trabajo y hasta para su entretenimiento la inteligencia artificial. Varias sorpresas nos dio esos comienzos. El primero, el hecho de que Apple, una de las más grandes, si no la más grande compañía de informática del mundo produciendo hardware y software, estaba fuera del negocio de la inteligencia artificial, no tenía la menor idea de cómo hacer un simple chat inteligente. Microsoft, que también es otra líder, tampoco tenía idea. Y Google, que era el gigante, se dejó sorprender por esta empresa de inteligencia artificial abierta, OpenAI, que fue la que le quitó la cortina a esto y empieza a todo el mundo a empezar a mostrar los dientes y a tratar en lo posible de ocupar un espacio en este sector económico que se ve enorme porque todo el mundo va a necesitar la inteligencia artificial. Hasta ahí está todo bien, hasta que la gente visionaria también, la gente que sí sabe el impacto de ciertas tecnologías disruptivas, empezó a sacar cuentas y dijo, espérate un segundito, tú me estás diciendo que el doctor Cisneros con un sistema de inteligencia artificial para diagnóstico por imágenes puede no necesitar 10 radiólogos más para manejar la misma cantidad de casos. La respuesta es sí, sí. El doctor Cisneros, como supervisor, puede supervisar algoritmos de inteligencia artificial que revisen 10 tomografías por hora con una aproximación bastante acertada del diagnóstico por imágenes y prescindir de 10 profesionales de la radiología que hasta ese momento son necesarios, porque ¿quién va a interpretar las imágenes? El tomógrafo toma la foto, pero alguien tiene que sentarse, ver los datos del paciente, descubrir los patrones de la imagen y concatenar la clínica del paciente con los hallazgos de la imagen para producir un diagnóstico de imágenes. Y eso lo tiene que hacer un ser humano. Si tú me dices a mí que ahora hay un sistema que no se cansa, que no se agota, que no tiene trastornos visuales y que cada día aprende más de la inmensa masa de miles de estudios diarios que hace, que cuando se le señala un error, lo corrige y no lo vuelve a repetir, y que puede analizar millones de imágenes por segundo, cuando un ser humano solamente puede concentrarse en unas 20, 30 imágenes en un estudio, estamos en problemas porque va a haber mucho médico radiólogo desempleado. Escogí el ejemplo de la radiología porque es mi campo, aunque ya yo estoy retirado de eso, ¿no? Pero como tecnólogo, como ingeniero biomédico especializado en diagnóstico por imágenes,
sé, como sabe todo radiólogo, que hacia allá vamos y que en muchos casos se necesitará la firma legal de un profesional de la radiología, del diagnóstico por imágenes, para legitimar el resultado que da la inteligencia artificial, pero en realidad la inteligencia artificial es la que hace el diagnóstico. Duro como es la realidad. Y eso no es nada, eso es igual para cualquier otra disciplina clínica. Y para los que no saben qué es una disciplina clínica, es la disciplina de los médicos que emiten un diagnóstico y una recomendación terapéutica procesando la información que del paciente se obtiene por vía del interrogatorio, por vía de los exámenes de laboratorio y por vía de los análisis de imágenes, ¿no? Esas tres fuentes, laboratorio, imágenes y la clínica, el interrogatorio del paciente, el examen físico, crean un pool de informaciones que el doctor tiene que procesar y llegar a una conclusión o a varias conclusiones, a varias hipótesis diagnósticas que él tiene que probar y a varias recomendaciones terapéuticas para corregir el problema que se le está presentando. ¿De qué depende en general la capacidad de un médico de hacer eso eficientemente? De la calidad de sus estudios, si se educó bien, de la experiencia, los años que tiene, viendo casos similares, de la red de apoyo de otros profesionales que en un momento dado él puede interconsultar para que lo ayuden con áreas que él no conoce, y de su estado psicobiológico, es decir, su capacidad sube y baja, si él tiene fiebre, si él tiene una virosis, si él se siente mal, si él está preocupado por su divorcio, si él ese día no se puede concentrar en lo que está escuchando del paciente, su performance, su desempeño cae ese día. O sea que como todo factor humano está asociado a la edad, a la vitalidad, a la animosidad que el médico tenga por el paciente. A lo mejor el paciente le desagrada muchísimo y no puede despejar de su mente el hecho del desagrado que tiene por el paciente, aun cuando debería hacerlo, pero bueno, es un ser humano y se ve afectado por lo que está escuchando del paciente. Todos esos factores no los tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es fría y calculadora. Ella revisa todo lo que el paciente le informó a ella. Digo ella, pero puede ser él. Pero vamos a seguir escuchando o usando en castellano. La inteligencia artificial es del género femenino, ¿no? Uno no dice el inteligencia artificial, sino la. Entonces vamos a seguir tratándola de ella. Entonces la inteligencia artificial escucha todo lo que el paciente dice, registra todas las notas anteriores del paciente, revisa todo el historial del paciente en forma muy rápida y muy acuciosa, no se cansa, ¿verdad? Lo único que no puede hacer la inteligencia artificial es un examen físico, por ahora. Porque también, ¿qué hace un examen físico? Toca, observa, huele, palpa, escucha y sí, usa los 5 sentidos. Todavía eso es una limitación, pero es solamente un aspecto de eso. Y como los médicos ahora no examinan a nadie, sino que delegan toda la parte orgánica en los sistemas de diagnóstico por imágenes, sea ultrasonido, tomografía, resonancia, tomografía por emisión de positrones o medicina nuclear, bueno, entonces tenemos una situación donde muchos médicos clínicos lo que hacen es escuchar al paciente y enviarlo a hacerse unos test de laboratorio y enviarlo a hacerse una tomografía y una resonancia. Y esperan los resultados de todos esos estudios para emitir el diagnóstico y ofrecer la solución terapéutica. Bueno, eso lo hace una inteligencia artificial con una rapidez extraordinaria y, como dije, en una forma exhaustiva.
porque ella tiene toda la información del conocimiento médico conocido. Les acabo de decir lo que mucha gente inmediatamente imaginó, yo entre ellos. Cuando vi esto potencial de ChatGPT dije, y lo dije porque lo vi. Yo empecé a decirle a la computadora, mira, yo soy un hombre de 40 y pico de años. Bueno, esa no es mi edad, pero en ese momento yo simulaba casos, simulaba síntomas, me quejaba de cosas. Ella me hacía preguntas, le pasa esto, dónde tiene el dolor. Era un diálogo muy parecido al de un médico regular. Es más, empezaba por decirle, quiero que te comportes como un médico especialista en cardiología. Es más, quiero que seas un especialista muy reconocido en cardiología para darle un nivel lo más alto posible al reto de la inteligencia artificial. Y realmente las respuestas y las consideraciones diagnósticas y terapéuticas eran asombrosas. Y ahí fue donde me di cuenta de que los días de la práctica médica como la conocemos hasta ahora están contados. Es duro, pero eso va a venir. Eso va a venir. Quizás se enlentezca un poco por la parte legal, por la responsabilidad. Cuando usted va a casa de un médico, él es el responsable de las decisiones que toma. Cuando usted va a una inteligencia artificial, ¿quién es el responsable? Microsoft, OpenAI. Bueno, no se sabe. Por ahora ese territorio no está saldado. Siempre habrá que tener un médico que al final revise lo que la inteligencia artificial diga y diga, sí, estoy de acuerdo con esto, firma aquí, y eso será. Pero evidentemente se van a necesitar menos profesionales que firmen cuando el resto de la información, el procesamiento lo está haciendo la inteligencia artificial. Añádele a eso el hecho de que este ejemplo que acabo de seguir es idéntico para abogados, contadores, publicistas, gente de mercadeo, planificadores, toda persona cuyo trabajo sea buscar información, analizarla, clasificarla, entenderla y relacionarla con otros hechos, tabularla, graficarla y finalmente concluir una acción correspondiente en función de lo encontrado, va a ser o puede ser sustituido por una inteligencia artificial. Duele y es lo que tiene atemorizado a muchísima gente que ha pasado de la euforia que da el uso temprano de ChatGPT por usar el emblemático, el más emblemático, pero ya saben que hoy hay muchos otros. Y esto tiene a todo el mundo atemorizado porque ya las máquinas de vapor, la energía eléctrica sustituyeron el trabajo mecánico. Toda gente que vivía antes de sus músculos, de mover una cosa de un lado al otro, sabía que en cualquier momento metían una máquina motorizada y lo quitaban el trabajo porque la máquina no se cansa, él sí se cansa. La máquina es más productiva, él no. Entonces, bueno, así vamos entonces a entrar mañana en un nuevo episodio de esta serie sobre inteligencia artificial. Ya estoy llegando a la hora límite y no quiero quedarme sin batería. Así es que muchas gracias por su atención. Espero que les haya interesado algunos de los comentarios que he hecho. Déjenme saber sus opiniones, sus críticas, sus sugerencias. Y hasta mañana, hasta el próximo episodio de esta serie de esta semana que voy a estar tratando el tema de la inteligencia artificial. Pero fíjense que hoy les he presentado el caso en mi especialidad, diagnóstico por imágenes, de cómo yo veo el futuro muy cercano. Yo no les estoy hablando de 40, 50 años. Yo les estoy hablando de que muy pronto los médicos que se dediquen a esto van a tener que tomar en consideración que van a tener que interactuar necesariamente con la inteligencia artificial y que va a tener un reto enorme el proceso de utilización de esto desde el punto de vista social y moral. Bueno, ese es el cuento de hoy. Mañana seguiremos con esto. Muchas gracias por su atención y que tengan entonces una buena noche.
Y recuerden suscribirse y activar las notificaciones para que todos los días que yo haga estos programas ustedes revisen. Por cierto, para la semana entrante, si tienen alguna sugerencia de alguna serie de temas que quisieran que yo abordara, me sería muy útil, porque a mí me gusta que los programas tengan vigencia, tengan utilidad para las personas que la escuchen. Y además es un gran reto para mí que me lancen una propuesta de decir quiero que hables de esto, porque inmediatamente mueven mi motor investigador, me movilizan a estudiar, me movilizan a buscar información, me entusiasman a meterme en las redes de inteligencia artificial a ver qué encuentro que sabía y qué encuentro que no sabía, y en base a eso puedo ofrecerles un programa un poco más ameno. Muchas gracias a todos de nuevo entonces. Chao. No puedo creer que no grabé. De nuevo se me olvidó grabar el video. Está en azul, no activé la grabadora. Grave esto. Se está transformando en un proceso caótico. No puede ser que yo tenga una hora hablando creyendo que estoy grabando un gran programa y resulta que no estoy haciendo nada. Menos mal que estoy grabando en el micrófono para que esto no se haya perdido. Sí, estoy grabando. Me salvó el micrófono. Start recording. Bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? Que me ha pasado de nuevo. Que mi entusiasmo por hablar del tema de hoy, me monté mi triciclo, activé el micrófono y sorpresa, sorpresa, se me olvidó decirle a la cámara que iniciara la grabación. O sea que el programa que ustedes van a escuchar ahora no tiene video. Porque el señor se le olvidó decirle a la cámara que grabara. Por lo tanto, este pedacito, después de una hora y media de hablar, esto es lo único que voy a presentarles en los inicios. Pero a partir de los próximos minutos van a ver solamente una foto mía haciendo el ridículo y un programa de audio muy bueno, porque estoy muy satisfecho de cómo evolucionó el programa. Recuerden que yo no hago programas con guión, son todos espontáneos, son todos lineales, yo no intercalo segmentos, yo no corrijo nada, yo los presento tal como los produzco. Es simplemente un reto. Pero hoy se me olvidó activar la cámara. Así que espero que me disculpen, aunque ya todos ustedes más o menos están familiarizados con este tipo de podcast en movimiento, donde en realidad no hay mucho que ver. Es como muchos podcasts, donde usted pasa una hora viendo al señor sentado frente a un micrófono, en realidad no hay nada que ver. Lo importante de los podcasts es lo que las personas están diciendo, no lo que están haciendo. Entonces yo me beneficio de esa plataforma para que ustedes me escuchen. Entonces ustedes pueden activar mis videos e irse a hacer sus diligencias o irse en el automóvil, manejar, hacer otras cosas mientras yo estoy hablando, porque al fin y al cabo lo que yo aspiro es que ustedes me escuchen más que me vean. Como les dije, no hay mucho que ver. Siempre pedaleo por las mismas áreas alrededor de mi casa, o sea que les pido disculpas porque hoy las conversaciones de movimiento no van a tener movimiento. Lo que van a tener es voz y una imagen estática sin movimiento. Pero bueno, así son las cosas. Por eso es que la inteligencia artificial va tarde o temprano a prevalecer, porque estoy seguro de que el día que yo tenga una máquina con inteligencia artificial que ya conozca mi forma de funcionar, al yo empezar a hablar va a empezar a grabar. Y no voy a pasar yo por la pena de que se me olvide activar la cámara y de que ustedes tengan que escuchar una imagen estática durante una hora
porque a mí se me olvidó grabar